Tener éxito en el fútbol es súper complicado. Miren, cuando tu equipo o selección tiene al mejor jugador del mundo, generalmente lo que le falta es un entrenador que esté a su altura. Cuando en cambio tiene a un gran entrenador, lo que falta es aquel jugador que pueda catapultar su idea de juego. Y cuando tienes a los dos, al mejor jugador y al mejor entrenador juntos, lejos de tener asegurados los títulos, lo que encuentras es drama. Drama del bueno. Drama que ni en las telenovelas. Toda película necesita un personaje que encarne el rol del malvado. Y en el largometraje que fue la historia de amor entre Francesco Totti y la Roma, ese papel le tocó a Luciano Spalletti. El entrenador que se atrevió a mandarlo a la banca. El capitán tenía ya 39 años y criticó públicamente a Spalletti por lo que consideró una falta de respeto. Spalletti, para sus pulgas, respondió sacándolo de la convocatoria para el siguiente partido, lo que no se imaginan el escándalo que desencadenó en la capital italiana. Desde entonces, en cada conferencia de prensa, el técnico calvo minimizó las contribuciones de Totti por legendarias que éstas fueran. Afirma Totti en su libro que a punto estuvieron de llegar a los golpes y también que Spalletti fue la principal razón por la que decidió retirarse antes de tiempo, apenas a los 41 años. La historia de desamor entre Cristiano Ronaldo y Erik ten Hag, misma que muchos todavía no pueden superar, es el mismo guión. Básicamente, superestrella veterana sigue rindiendo y haciendo historia, pero lo mandan a la banca por viejo y se enoja. Lo mismo. Estos fueron los hechos. Cristiano se negó a entrar de cambio en un partido contra el Tottenham Hotspur y abandonó la cancha antes de que acabara el partido. Ten Hag lo marginó de la siguiente convocatoria y lo hizo entrenar por separado. El portugués se quejó amargamente del técnico, aseguró que buscaba provocarlo deliberadamente y que en consecuencia no le guardaba ningún respeto a su todavía entrenador. Acto seguido, su contrato con el Manchester United fue rescindido a media temporada, justo antes del Mundial de Qatar. En 2021, Hakim Ziyech era a Marruecos lo que Mohamed Salah a Egipto. Sin embargo, quien fuera crack del Ajax y que todavía no fracasaba en el Chelsea, ya no entraba en los planes de la selección nacional dirigida por Zahid Halilhodžić. El entrenador bosnio acusó a la figurita del fútbol marroquí de fingir lesiones para no acudir a las convocatorias y que no podía, ni siquiera si se llamara Lionel Messi, volver a la selección mientras él fuera entrenador. Y Halilhodžić cumplía. Ziyech no volvió a ser convocado en los siguientes 14 meses, pero sí acabó yendo al Mundial, porque la Federación Marroquí decidió destituir a su entrenador 3 meses antes de la Copa del Mundo y no prescindir de su mejor futbolista. Y aunque en Qatar 2022 Ziyech tampoco fue la gran cosa, Marruecos sí. El primer semifinalista africano en la historia de los mundiales, ni más ni menos. Ronaldo Nazario nunca tuvo fama de futbolista conflictivo, pero vaya si lo fue. Dos técnicos marcaron su trayectoria de forma negativa: Héctor Cúper en el Inter de Milán y Fabio Capello en el Real Madrid. Todavía hoy, Ronaldo enfatiza que Cúper fue el peor entrenador que tuvo en su carrera, por sus anticuados métodos de entrenamiento en que nada más los ponía a correr y por su mala gestión con las continuas lesiones que tuvo el fenómeno. Ronaldo, en plan estrella, intentó que lo echaran con el típico o se va él o me voy yo, y para su sorpresa, el Inter le abrió la puerta de salida. Entonces llegó al Real Madrid y todo bien, hasta que nombraron entrenador del equipo a Fabio Capello, que tenía por costumbre regular la dieta de los jugadores y enfrentarlos a la báscula, lo que evidentemente no favoreció al gordito, al que mandó a la banca. Ronaldo se fue del Real Madrid a media temporada, dándole las gracias a todos sus compañeros, directivos, miembros del staff y entrenadores, aclarando, a todos menos uno. Capello, por su parte, afirma que entre todos los jugadores con los que tuvo que lidiar en su carrera, el más difícil de entrenar fue Ronaldo.
Cuando era entrenador del Inter de Milán, Roberto Mancini se refirió a Mario Balotelli como si fuera uno más de sus hijos. En 2011 afirmó que era tan bueno como Messi y Cristiano Ronaldo. ¡Ay, el amor de los padres es tan ciego! Cuando el técnico italiano dirigía al Manchester City, pidió el fichaje de su monstruito, confiado en poder enderezarlo. En uno de sus capítulos más famosos, al minuto 28 de un partido de pretemporada contra LA Galaxy, Balotelli hizo esto. Y su papá, indignado, metió a James Milner en su lugar inmediatamente. En otro episodio más, Balotelli y Mancini forcejearon en medio entrenamiento bajo la lluvia y tuvieron que ser separados. Mancini declaró esa y 1000 veces que ahora sí estaba harto de Balotelli, que ya había agotado todas sus oportunidades. Y sin embargo, su enfermiza relación de amor-odio los reunió por tercera y última vez en la selección italiana en pleno 2018, cuando Balotelli estaba más que acabado. Pero a esas alturas de la vida, ese paciente y amoroso masoquista llamado Roberto Mancini todavía pensaba que podía rescatarlo. Así está la carrera para ver cuál de estos canales llega primero a los 500,000 suscriptores. Felicidades a la media inglesa que acaba de llegar a 400,000. Y felicidades a nosotros porque ya abandonamos el último lugar. Hemos rebasado al canal de Javier Alarcón, pero necesitamos tu apoyo porque todavía estamos lejos y queremos llegar primero a esos 500,000 suscriptores. Suscríbete al canal. El brasileño Rivaldo era en 1999 el mejor del mundo. Jugaba en el Barça. El problema es que el técnico del Barça era Louis van Gaal, un entrenador rígido que por lo general nunca tuvo química con los futbolistas de origen latino. Luca Toni, Juan Román Riquelme, Ángel Di María pueden dar fe de ello. Rivaldo jugaba por izquierda en el 4-3-3 de Van Gaal y todo funcionaba de maravilla, pero él lo que quería era jugar con libertad en carril central, no atado a la banda. El día después de ganar el Balón de Oro, Rivaldo comunicó que no jugaría más de extremo y Van Gaal obedeció, lo mandó a la banca. El Barça, que había ganado 2 ligas seguidas con el neerlandés, se desinfló inmediatamente. Van Gaal fue destituido, lo trajeron de vuelta 2 años más tarde y la primera condición fue que vendieran a Rivaldo y este se fue al Milan pero gratis, encantado de no tener que trabajar de nuevo con el sargento. Hoy, 20 años después, Rivaldo sigue criticando a Van Gaal porque, según el brasileño, es un entrenador que lo único que busca es ser la estrella de sus equipos. Para Sir Alex Ferguson, el fútbol era su vida. Para David Beckham, en cambio, el fútbol solamente era una parte más de su día a día como superestrella. La buena relación entre ambos fue rompiéndose poco a poco conforme Beckham se convirtió de futbolista en celebridad. Porque si algo admiraba Ferguson de Beckham, no era su bien educada pierna derecha, sino sobre todo su ética de trabajo, esa que vio cómo se tragaban los promotores y agencias de publicidad. Temporada a temporada, la tensión fue subiendo hasta explotar en 2003, el inesperado último año de Beckham en el Manchester United, en el que cuestionó la autoridad de su padre deportivo y este, cansado, empezó a mandarlo a la banca. Para colmo, tras una derrota ante el Arsenal, el escocés pateó furioso una bota de Solskjaer tirada en medio del vestidor, con la suerte de que esta fue a estrellarse directo a la hermosa ceja izquierda de Beckham. Al término de esa temporada, y a diferencia de Gary Neville, Paul Scholes y Ryan Giggs, Becks rompió el cordón umbilical con el legendario técnico escocés. En realidad, el mediocampista inglés quería quedarse, pero Ferguson ya no. Él, al que quería, era al David trabajador de los buenos tiempos, pero ya solo quedaba el irritante esposo de Victoria. Karim Benzema nunca pudo o quiso demostrar en la selección francesa lo que se vio de él en el Real Madrid. El culpable principal fue él mismo, pero el eterno entrenador de Francia tampoco puso demasiado de su parte para arreglar el problema.
Benzema no fue convocado a la selección durante su larga investigación por implicación en el chantaje de Mathieu Valbuena. El delantero entonces acusó al técnico de racista. Desde entonces no hubo lugar para reconciliaciones. Y en el desamor, cuando se fuerzan las cosas, sale peor. Karim fue convocado al Mundial de Qatar en su calidad de Balón de Oro y no fue inscrito por caer lesionado. O esa es la versión del jugador. El técnico asegura que Benzema fue el que decidió marcharse sin avisar, a pesar de que su lesión no era tan grave y que posiblemente solo se hubiera perdido la fase de grupos, a lo mejor los octavos de final. Benzema tuvo la última palabra, simplemente lo llamó mentiroso. En los primeros años de su carrera, José Mourinho se distinguió por pelearse con todo el mundo menos sus jugadores. Él quedaba en el centro de la polémica y descargaba así la presión en la espalda de los futbolistas, o al menos eso se decía, pero aquello se acabó en su etapa con el Real Madrid. Después de ese parteaguas vinieron sus problemas públicos con Paul Pogba y Luke Shaw en el Manchester United, Dele Alli y Tanguy Ndombele en el Tottenham Hotspur y hasta Nicolo Zaniolo y Rick Karsdorp en la Roma. Sin olvidar aquella vez en la que fue capturado poniendo en tela de juicio la edad de Samuel Eto'o cuando dirigía al Chelsea y este respondió burlándose de las declaraciones de su propio técnico en el festejo de su último gol en Londres. Pero si uno de sus conflictos quedará enmarcado para siempre, ese fue el que protagonizó con Iker Casillas, toda una deidad en el Real Madrid al que el técnico portugués no solo mandó a la banca, sino que acusó de topo, o sea, un infiltrado de la prensa en el vestidor merengue. Casillas lo niega, claro, y dice que lo único que no le gustaba de Mou eran sus métodos. Ya saben, cosas como meter el dedo en el ojo del técnico rival, y que eso fue lo que les separó. La lista de enemigos públicos de Pep Guardiola es larga. Joao Cancelo solo se trata del caso más reciente. Samuel Eto'o fue uno de sus más sonoros desencuentros. Yaya Touré le tiene un odio enfermizo. Otros, como Franck Ribéry, tampoco le guardan un recuerdo especialmente cariñoso. Pero la más reconocida enemistad del técnico catalán es la que le separa de Zlatan Ibrahimovic. Tuvieron un solo año de convivencia. El sueco fue el fichaje récord en la historia del club, 70 millones de euros. Y solo 12 meses después aceptaron 24 millones con tal de que se largara. Pep lo dirigió en 46 partidos. Zlatan respondió con 22 goles y 13 asistencias. Nada mal visto desde fuera, pero la relación fue un desastre en el día a día. Ibrahimovic estaba acostumbrado a tener libertad en el campo, pero Pep solo le daba libertad a Lionel Messi. Empezaron con el pie izquierdo. Ibra retó a Pep desde el primer día, llegando en un Ferrari en contra de la advertencia inicial. A media temporada, jugador y entrenador ya no se dirigían la palabra. Luego, cuando los eliminó el Inter de Milán en la Champions League, Zlatan insultó a su entrenador y confiesa haberse decepcionado terriblemente de que este no le respondiera. En fin, que para Ibra, el filósofo Guardiola no es más que un ególatra. Y algo sabe el sueco de egos, eso sí. Así como Jorge Sampaoli perdió al vestidor de la selección argentina en pleno Mundial de Rusia 2018, hay un montón de historias similares, pero ninguna como la guerra civil entre Raymond Domenech y 3/4 de la selección francesa en Sudáfrica 2010. Su primer pleito fue con Robert Pires, figura del Arsenal que acusó al entrenador amante de la astrología de no convocar a futbolistas nacidos bajo el signo zodiacal Escorpión por considerarlos malos para el grupo. Imagínense la credibilidad que tenía el personaje. Nicolás Anelka, por ejemplo, es Piscis y de todos modos insultó al entrenador de arriba abajo después de perder contra México, al grado que el delantero fue separado de la selección a medio mundial. Al día siguiente, los seleccionados franceses boicotearon el entrenamiento y se regresaron al autobús. Lo bueno es que si no puedes tragar al director técnico, sabes que termina el entrenamiento, te largas y no tienes que volverle a ver la cara en el resto del día. A menos que resulte, como le ocurre a los protagonistas de este video,
en donde el entrenador del equipo es también tu papá. Visítenlo, encontrarán el link aquí abajo en la descripción. Dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.